Hola, hola, chiquillas, chiquillos. Ya volvimos. Eh, ya le estaba explicando a sus compañeras y compañeros. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿O no? ¿O de nuevo estamos con problemas de audio? Sí, ya. Le estaba explicando a sus compañeros y compañeras aquí en sala que fui a la escuela a conversar el tema de las notas de la prueba, de que no habían estado como yo esperaba. Y la posibilidad de hacer una actividad evaluada remedial que se llama, ¿ya? Para la prueba. De hecho, acordamos que la actividad se va a promediar con la prueba, o sea, va a ser 50 y 50. La nota que usted tiene ahora en el aula, que todavía no la subo al portal por lo mismo, se va a promediar con la actividad que vamos a hacer la próxima semana, y eso va a dar la nota de la primera evaluación, ¿ya? Que además corresponde al 20%. ¿Ya? Entonces la próxima semana no vamos a tener clase, ¿ya? Y van a tener una evaluación online, como todas las evaluaciones que se hacen, ¿ya? Eso, ¿ya? Así que para que estén más o menos tranquilas y tranquilos, ¿ya? Igual que o sea, no es igual a la primera prueba, va a ser bastante más corta, pero con datos que van a tener que conseguir ustedes mismos, entonces por lo mismo vamos a hacerlo online. ¿Ya? Entonces la próxima semana la evaluación es online. Ya. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos, que era revisando la prueba. ¿Ya? Habíamos quedado en el cálculo de la media. Me estaban pidiendo ahí que lo repasáramos, cómo era el cálculo de la media. Ya la media se calculaba con los datos multiplicados por su frecuencia, eso es lo que tenemos ahí, cada dato lo multiplicamos por su frecuencia, y después la suma la dividimos por el total de datos. La suma de esa columna de cada dato por su frecuencia se divide por el total de datos. Ya, estamos ok con eso. Vamos al cálculo de los cuartiles. Cuartil 1. Cuartil 1 sería igual a... vamos a ver en la clase de las medidas de resumen, ¿cierto? La fórmula de... Creo que me pasé el algo. La fórmula de los cuartiles, nuestras series son datos impares. Son 39. ¿Ya? Entonces hay que usar esa fórmula. ¿Ya? La voy a pegar por ahí. Ya, hay que usar esa fórmula. Entonces, para el cuartil 1 tenemos más, ¿cierto? M es el cuartil que estoy buscando, que sería 1. Vuelvo a abrir paréntesis, perdón, por paréntesis. N es 39, ¿cierto? Más 1. Pero paréntesis dos veces, ¿cierto? Y eso se divide por 4. 10. Ese 10 no es el dato, sino la posición 10. ¿Ya? Entonces tengo que buscar en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el dato que corresponde a esa posición 10. ¿Ya? Hasta 1,5 metros tengo una persona, hasta 1,55 metros tengo 6 personas, hasta 1,60 metros tengo 16 personas, por lo tanto la persona número 10 mide 1,6 metros, o sea, 1,60 centímetros. 1,6, 1,60, como usted lo quiera ver. ¿Qué le pasó? ¿Sí? Pero hasta 1,55 metros tengo 6 personas, porque se suman 1,5 más 1,55. Ya, ni un problema.
Entonces tenemos que la persona que está en la posición 10 mide 1,60 m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Más todavía? Ah, no lo tengo agrandado como delante. Toda la razón. Gracias, Maca. Vamos al cuartil 3, ¿cierto? Cuartil 3. Cuartil 3, ¿cierto? La misma fórmula, más, voy a abrir un paréntesis. Cuartil 3, estoy buscando, la m lo transformo por un 3, por, abro paréntesis, n 29 más 1, cierro paréntesis de nuevo y divido por 4. Eso me da 30. 30 es la posición en que se ubica la persona que está en el cuartil 30, ¿ya? En el cuartil, o sea, hasta 16, tengo 1,60 m hasta el siguiente grupo de personas, tengo el dato hasta el 31, ¿cierto? Por lo tanto, la persona que está en la posición 30 mide 1,65 o 1,65 m. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿Qué más me pedían calcular? El rango, ¿cierto? Rango de datos. ¿Ya? ¿Qué es la diferencia entre el máximo y el mínimo? El máximo es 1,8, el mínimo 1,5, rango da 0,3. Luego, el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Cuartil 3, 1,65 menos cuartil 1, 1,6. 0,05 es la diferencia. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, no, mi pregunta no es si lo tienen bueno, es si van entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Cuál tomó en el rango intercuartílico? La diferencia entre el cuartil 3, 1,65, y el cuartil 1, 1,60. Sí, hay personas que hicieron la diferencia entre 30 y 10. ¿Eso hizo usted? Ah. No me di cuenta. Claro, son las posiciones, la posición 10 y la 30. Claro que de donde podría desprenderlo, Maca, es que si el rango, la diferencia entre el mayor y el menor valor era 0,3, es imposible que el rango intercuartílico te diera 20, porque está dentro del rango. Entonces tenía que ser un dato menor. ¿Ya? Entonces por ahí a veces uno empieza a darse cuenta, sí, pues es incongruente, si el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, es 0,3, no puede ser que la diferencia entre los datos que están dentro de ese rango sea más grande. ¿Ya? Y como una cosa como de lógica. ¿Ya? De hecho hay gente que lo dejó en blanco, así como que cachó que se había equivocado probablemente y no hizo nada. Vamos a la varianza. Ya, como es un grupo de estudiantes, no es una población, uno tiene que pensar que va a trabajar con la fórmula de n partido por n menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la varianza. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer para calcular la varianza es sacar la diferencia entre cada dato y su media, ¿cierto? XY menos la media. XY menos la media. El dato, ¿cierto? El dato es 1,5 menos la media, que ya la calculamos, 1,64. Yo la voy a escribir
porque así me queda inmediatamente como una constante. ¿Ya? Y lo único que voy a hacer después es bajar y que a cada dato le descuento ese 1,25. O sea, 1,64. Si ustedes se fijan, yo ahí, por ejemplo, seleccioné todos los datos, ¿ya? Seleccioné todos los datos para que ustedes vean que aquí abajo en el Excel marca promedio 0. ¿Ya? Y eso tiene que ver con una de las preguntas de verdadero y falso. Una de las propiedades de la media es que la suma de las diferencias que resultan en cada uno de sus valores de una distribución y su media es igual a 0. Ahí está. Sumé todas las diferencias de cada dato y su media y le dio abajo, recuento, promedio, perdón, 0. Suma 0, promedio 0, 0,07. Y ahí se genera un diferencial, pero es mínimo. ¿Ya? Luego que cada dato le restamos su media, hay que ese dato elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Ese es el siguiente paso de la construcción de la varianza. ¿Qué le pasó? En ese ya me equivoqué, porque como tenía mala la media. Elevado al cuadrado. ¿Ya? Pero de todas maneras lo puede corregir. Cada dato, cada diferencia la multiplicamos por sí misma, eso es elevado al cuadrado, y desaparecen los valores negativos. Ahí hay que tener harto ojo, porque si usted se le ocurre dejar con 2 decimales, hay datos que le van a quedar en 0. Entonces, cuando usted ve los números y ve que achica los decimales y le quedan 0, mejor deje ahí 4 decimales, ¿ya? Por eso es que yo es el máximo número con el que trabajo. Una vez que le vea al cuadrado, ¿cierto? Ahora debiera sumar. Sumo toda esa columna. Y me da eso, 0,0707. Ah, no, perdón, no. Tengo que, se me había olvidado, que estamos con datos agrupados discretos. Ahora, luego de elevar al cuadrado, tengo que multiplicar cada elevado al cuadrado por su frecuencia, porque los datos están más de una vez. Entonces, más 1,96 por su frecuencia. Frecuencia absoluta, por 1. Y asimismo, todos los datos van todos hacia abajo. Ahora sí, una vez que multiplique por la frecuencia, ¿cierto? Sumo, ahora sí sumo esa columna. Y el cálculo de la varianza, entonces, es ese dato dividido por n-1, o sea, por 38, más 15,89 dividido en 38, n-1. Ahí tenemos el valor de la varianza, 0,004. Para calcular la desviación, ¿cierto? Desviación desviación elevamos al cuadrado la datos T. ¿Ah? ¿Te da miedo? ¿Tú eres chiquitita? ¿Y no es de rincón? ¿Y no es de rincón tampoco? Me toca. ¿Quiere que alguien la mate? No, Lo que pasa es que
Yo no tengo corazón para matar insectos tampoco. No. Elimínalas. Alguien que la elimine, por favor, chiquillos, porque su compañera está preocupada. ¿La voy a tirar por fuera? Muy bien. ¿Pero cómo la va a llevar de la mano? Ah, Bien rápida. muy No me la pedí. No me Pero tiran una cosa, ¿no? Murió. Claro. Cayó de tanta altura que murió. Ya multiplicamos por sí mismo. Estábamos eliminando una araña de la sala, chiquillas. Nos da un dato bien extraño. No sé por qué no sale el dato de elevado al cuadrado. Número. Profe, está grabando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dónde yo sé? Sí, ahí estoy grabando. Perdón. La desviación, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de la varianza. Buscamos la fórmula de la raíz, ¿cierto? Y sacamos la raíz cuadrada de la varianza. Estaba haciendo pura lecera yo, ¿eh? ¿Ahí la ¿Perdón? sé? No, ahí está. 0,065, porque siempre dejamos que la varianza o el dato tenga por lo menos un valor. ¿Ya? Eso era todo lo que había que calcular. ¿Ya? En esa parte de la prueba no había nada más que calcular, ¿cierto? Veamos que si estamos ok. Moda, mediana, media, lo tenemos, cuartil 1, cuartil 3, varianza, desviación, rango entre cuartil, lo tenemos Profe, todo. se lo solía. ¿Qué cosa? Ese. Sí, pues con la resolución de la prueba, claro. Este era el ítem 2, ¿cierto? Es el que hicimos primero. Ítem 2. Ítem 3. Y vamos al ítem 4. Ya, aquí había muchos datos y había que hacer algunas cosas bien puntuales. Dice, los datos dicen que la población de referencia son 100.000 habitantes, que la población masculina es 50%. Por lo tanto, la población femenina es la otra mitad, o sea, 50.000 y 50.000. Estructura etaria, 34.000 habitantes menores de 15 años, 15.000 habitantes mayores de 50 años y 5.000 habitantes mayores de 65 años. ¿Ya? Dice nacimiento de madre, las preguntas son proporción de nacimiento según edad específica. Proporción, dice, de nacimiento entonces en madres menores de 15 años. Hay 60 nacimientos y las madres son la mitad de 34.000, o sea, 17, o sea, las mujeres de menos de 15 años son 17.000. ¿Ya? Entonces vamos a nuestro Excel, vamos a hacer aquí el A, ¿cierto? Ejercicio A. Los nacimientos son 60 dividido en 17.000. ¿Ya? 0,035. Las proporciones es un porcentaje, por lo tanto, tenemos que multiplicar ese valor por 100. ¿Se nos da? No, no hay que ver lo que hice. 0,035.
35%. ¿Qué le pasó? Me perdí. Me perdí. Los nacimientos de madres de menos de 15 años son 60, ¿cierto? La estructura etaria indica que el 50% de la población es masculina. Por lo tanto, si hay 34.000 habitantes menores de 15 años, la mitad son mujeres. Los nacimientos solamente se pueden producir en mujeres. Por lo tanto, el N de mujeres menores de 15 años es 17.000, la mitad de 34.000. Entonces, los 60 nacimientos los dividimos por 17.000. Y eso nos da la proporción de nacimientos en madres. 60 Ah, dividido en perdón. No, yo estoy calculando ahí una tasa, que es la fecundidad. Perdón. Olvídenme. Ya, ahora sí. 60 nacimientos de 3.000 nacimientos, eso. Ahora sí, Juan. Ahora sí me cuadra. Más 60 dividido 3.000. Perdón, estaba puro tonteando. ¿Qué dice eso? Ah, es que la celda está como porcentaje, ¿no? Más 60 dividido en 3.000. Formato de celda, ese formato debe ser general. 0,02. Como las proporciones son un porcentaje, entonces corresponde al 2%. Ya, bueno. Y ahí sí, perdón, chiquillos. Yo diciendo, no hay que calcular tasa y yo estaba calculando una tasa. La proporción de nacimiento en madres de más de 50 años son 10 más 10 dividido en 3.000 nacimientos. Ahí sí, el porcentaje, eso sería el 0,33%. ¿Ya? Las proporciones son siempre porcentaje. Cuénteme dónde. Ese 2 sería, ¿no? Así 2 por cada 100 habitantes. No, porque no es una tasa, es una proporción. El 2% de los nacimientos corresponde a... Y si no le puse el porcentaje, no tengo malo. ¿Cómo no le puso el porcentaje? ¿Si puso solo 2? Sí. No, probablemente lo tiene bueno. Ay. Después puede contar sus puntos a ver si... ¿Qué puntaje tiene? Aquí, bueno, la respuesta correcta es la proporción, ¿cierto? Proporción de nacimientos en madres menores de 15 años es del 2%. Ya, y la otra, la proporción de nacimiento en madres mayores de 50 años es 0,33%. ¿Ya? ¿Qué hice? Lo puse al revés. Y ahí sí, ¿cierto? Ya, letra B. Ahora sí son las tasas. Ahora sí las tasas. Dice, ahora sí. Tasa de natalidad y tasa de mortalidad general. Natalidad, 3.000. Nacimientos, ¿por qué se divide la tasa de la natalidad? ¿Cuál es el divisor? No, el divisor. ¿Por qué dividimos? ¿Cómo? La cantidad ¿De nacimiento? no de habitantes. Creo que esta es la PPT que había que visitar. De hecho, podría visitarla durante la prueba. Hay una lámina en que sale por qué se divide. ¿No se acuerdan? No, Ahorita no. Está. no creo. No quiero atender a nadie. Ya voy, chiquillas. ¿Qué pasó? Buena población. Natalidad dividido en la población, dicen ahí. No, ¿por qué se divide? ¿No? No. No veo.
Natalidad. Número de nacimiento en relación a toda la población. Muy bien. Entonces serían 3.000 dividido en 100.000. ¿Algo dijeron en la sala? Ah, bien. Oh, de veras que tengo que... Ah, no, todavía no. Me perdí, ¿dónde estamos? Profe, si uno Siempre. pasa su tarjeta ahí, marca presente en la aplicación, ¿no? No sé. ¿No sabes? No sé, tiene que marcarla, usted tiene que hacer esa cosa de la trazabilidad. ¿Tiene el código QR guardado, no? ¿No? Ya, hay que hacerlo. Gracias por acordarme. Porque me han retado todas estas veces. Entonces sería más 13.000 dividido en 100.000. Cero, ¿no? Tiene que venir ahí. Gracias. Eso. ¿Ya? Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, la tasa de natalidad es de 3 nacimientos por cada 100 habitantes. Y la otra decía, mortalidad de funciones anuales. Sería 1000 para 100. Sí, 1.000, claro. Más 1.000 dividido en 1, 2, 3, 4, 5. 1.000. Y también se multiplica por 100. Entonces, ¿Sabe cuántas personas mueren al año? no. Pero es fácil, hay que meterse a la página del Ministerio de Salud. Pues. La tasa de mortalidad es de una muerte por, o una muerte por cada 100 habitantes. ¿Ya? Y ahí está la prueba resuelta. ¿Ya? Ese sería el ítem 4. 4. Termina. ¿Ya? Vamos a agregar aquí el ítem 1. Terminamos la prueba, por fin. ¿Ya? Copiar. Vamos a copiar el ítem 1 aquí. No me sabía eso. ¿Qué cosa? Que se podían achicar todo. Ítem 1. Ya, y ahí tenemos toda la prueba respondida. Ya voy a guardar el archivo, ¿cierto? Y lo vamos a subir al aula. ¿Ya? Corrección. Encerramos. No puedo volver. Y vamos a dejar de proyectar y vamos a dejar esto subido en el aula, ¿cierto? Para que no se les pierda. Ya, yo sé que como dice el dicho, después de la batalla todos son generales, pero no creo sinceramente que la prueba haya estado tan complicada. ¿Ya? Yo creo que más que nada, a veces los nervios a uno lo traicionan, a veces la cantidad de materia. ¿Ya?
Como les decía a sus compañeros, que les dije también al principio, la próxima semana, entonces, lo que vamos a tener va a ser una prueba remedial que va a ser como, podríamos decir que va a ser parecido, entre comillas, a un control. En la hora de taller. No, va a ser desde las 8:30, Ay, ¿ya? Porque van a tener que recoger datos y esos mismos datos analizarlos. Vamos a trabajar con la parte que no se controló en la prueba, que es datos individuales en el fondo, ¿ya? Y medidas de tendencia central para datos individuales. ¿Qué significa eso? Calcular las medidas de tendencia central, las de posición, las de dispersión, para datos individuales con datos que ustedes mismos van a recoger. O sea, sí, me imagino, Camila, que corregí la prueba eh, sabiendo que era la de otra sección, pues. Igual, mándeme un correo como para echarle una revisada en algún momento a eso, pues. Si es que la puedo revisar en Lo mismo, en otro momento. ¿Ah? lo mismo de ¿Cómo lo mismo se pregunta? ¿Cómo es que es de otra sección? Ah, ¿le preguntó a usted? ¿No? ¿Ah? Ya, me manda un correo, Camila. Eso, entonces, va a tener todo el tiempo, va a tener como el mismo tiempo de la prueba, pero para responder la remedial. ¿Ya? Y esa nota se va a promediar con la nota de la prueba. O sea, si usted, no sé, pues, tiene un 4 y en esa prueba se saca un 6, le va a promediar un 5. ¿Ya? Como para que más o menos quienes ya vieron su nota en el aula puedan ir viendo qué puede haber pasado. Lo que me interesa que hagan ahora, chiquillas y chiquillos, es que antes que termine la hora puedan descargar su prueba, revisarla con lo que revisamos, ¿ya? Y para que quienes tengan dudas o consultas respecto a sus pruebas, me puedan mandar un correo, ya indicándome, profe, no sé, así tal cual lo pido yo regularmente. La pregunta, no sé, en el ítem 1, me parece que esto me corrige mal, o profe, ¿me puede revisar de nuevo tal parte de la prueba? Porque es más fácil que alguien me diga eso, o que me diga, profe, tengo mal contados los puntos, parece, ¿ya? Porque eso es como en el aire, y son, como ustedes saben, las secciones son bastante grandes, son de como 40 personas por lo menos, ¿ya? Son como de 40 personas, si alguien llegó a una consulta, la respondo al tiro. Entonces, empezar a revisar de nuevo la prueba entera es un cacho, mejor que me diga, profe, en el ítem 4, ¿cuántos puntos tenían total? 70. En el ítem 4 tengo tal problema, no sé, pues la tasa parece que la tengo buena, revísemela de nuevo, listo, y voy yo directamente a eso, ¿ya? Ahí Rayen está preguntando si la promedial será individual. Se llama remedial primero que todo, Rayen. Remedial, que es como un remedio. ¿Ya? No, la remedial va a ser grupal. ¿Ya? ¿Con los mismos grupos? No, usted arma el grupo que quiere, máximo 5 personas, como siempre, pero ese como máximo, el tope 5 sujetos. ¿Ya? Solo por esta vez. Solo por esta vez. Sí, porque los controles son de a 3 máximo, ¿ya? Solo por esta vez máximo 5. ¿Ya? La idea es que les sirva para subir la nota, pues no... Espero que a nadie le baje la nota, Sí. ¿ya? Sí, eso sí. Créame, qué bueno que lo pensó Maca, porque créame que me ha pasado, no sé si aquí antes existía
yo estoy en el segundo periodo que hago clases en la U, estuve en 2015, 2016, 2017 creo. Me fui y me volvieron a buscar. Fueron a buscar a mi casa, casi. No, en serio, me llamaron para que volviera. Eh, el 2019, exactamente. Y antes existía una prueba recuperativa. ¿Ya? Entonces, usted tenía en ese tiempo, este ramo tenía 3 pruebas y 2 controles, creo que eran, o un trabajo, había como, no eran tantas las evaluaciones, como ahora que tenemos 4 controles y 2 pruebas. Entonces, usted decía, por ejemplo, eh, quiero que la prueba me cambie la nota de la primera que tengo, no sé, un 3,5. Y resulta que la remedial se sacaba un 3. Y al final terminaba llegando con menos nota a ¿cómo se llama? A la integrativa, que es lo que tenía antes de la prueba. Entonces, la idea, chiquillos, chiquillas, es que yo ya les anticipé la materia que entra. Datos individuales, descriptivos para datos individuales, datos sin agrupar, ¿ya? Para que más o menos si traten de a lo mejor repasarlo o echarle una mirada de nuevo, ¿ya? Para que puedan desarrollar la evaluación de la subsiguiente, de la próxima semana. ¿Ya? Eso significa que no clase, que usted tiene toda la hora para hacer, tanto la hora de clase como la de taller para hacer la evaluación. Yo, sí, alguien abrió el micrófono y sonó así algo. Eh, la idea es que esa evaluación va a estar abierta de 8:30 a 11:30, igual que la prueba, ¿ya? Y que la puedan hacer con toda la calma del mundo, ¿ya? Eso. Revisen, yo no voy a hacer nada más ahora, voy a esperar si alguien revisa su prueba y tiene alguna consulta, que me mande un correo para que yo lo pueda revisar, ¿ya? Eso, chiquillas, chiquillos, voy a cerrar micrófono y cámara porque no voy a seguir haciendo nada más, pero sí, si ustedes tienen alguna consulta o quieren algo, me pueden hablar por el chat y lo revisamos.
Ya. María Francisca estaba preguntando justamente algo que aquí preguntó la Maca en sala. Son 4 preguntas, si tú te fijas, 10 puntos por hacer el ejercicio y 10 puntos por interpretarlo, dice el encabezado. Entonces, cada cosa bien respondida son 2,5 puntos por el resultado y 2,5 por la interpretación. Ya, chiquillos, chiquillas, nos vemos entonces en el taller, que vamos a seguir viendo lo de probabilidades, ¿ya? Así que nos vemos un ratito más en los talleres.